Hola, te saluda Mishacho. Hoy te presento una historia de terror. Las abducciones alienígenas son reales y son peores de lo que piensas. La mayoría de ustedes que están escuchando este relato no creerán mi historia. Demonios, ni siquiera yo la creería si no hubiera vivido el horror en carne propia. Hasta donde sé, solo 2 personas han sobrevivido a este infierno y han regresado a la Tierra en una sola pieza, y lamentablemente la otra ya no está viva. En cuanto a mí, fui advertido por los agentes del gobierno sobre las serias consecuencias que surgirían si alguna vez hiciera pública mi increíble y escalofriante historia. Pero he decidido hacerlo de todos modos, porque creo que la gente necesita saber lo que realmente hay allá afuera, y deseo que la verdad sea evidente lo suficientemente pronto, ya que una guerra intergaláctica se acerca a nuestra puerta. Como la mayoría de las víctimas de sus abducciones, no soy nadie especial o importante. De hecho, estaba en el escalón más bajo de la sociedad, un desgraciado que había caído en tiempos difíciles al perder mi trabajo, mi hogar y caer víctima de la adicción al alcohol, durmiendo en la calle y llenando mi estómago con vodka barato para mantenerme caliente por las noches. Mi confesión de tener un problema con el alcohol seguramente pondrá en duda mi relato, pero puedo asegurarles que estaba completamente sobrio cuando ocurrieron los eventos que describiré. En la noche en cuestión, me refugié en un refugio de autobús abandonado a lo largo de un solitario camino trasero, quedándome dormido bajo las estrellas después de haber vaciado mi botella. No sé a qué hora me desperté, pero recuerdo vívidamente que mis sentidos fueron sobrecargados simultáneamente. Mis oídos zumbaban ensordecedoramente y mis ojos cegados temporalmente por una intensa luz blanca. De repente e inexplicablemente, sentí que mi cuerpo se elevaba del banco. Mi forma era arrastrada hacia arriba en el cielo nocturno. Mi último recuerdo fue de la oscura nave en forma de cigarro en el cielo sobre mí, y para mi horror, me di cuenta de que me estaban atrayendo hacia ella. Pero luego sentí que perdía la conciencia. Mis ojos se cerraron, y todo mi mundo se volvió negro. Desperté un tiempo indeterminado después en un lugar muy alienígena, literalmente hablando. Lo primero que noté fue el dolor que sentí en todo mi cuerpo. Un dolor sordo, mientras todos mis huesos y articulaciones dolían simultáneamente. Pronto descubrí que estaba completamente desnudo. Mi ropa había desaparecido, mientras yacía contra metal frío, mi piel helada y mi cuerpo temblando. Me causaba dolor físico abrir los ojos, pero cuando lo hice, había poco que ver, porque la habitación de placas de acero estaba oscura, solo iluminada débilmente por una luz roja tenue. Fue en este momento que entré en pánico, levantándome rápidamente sobre mis piernas temblorosas mientras me dirigía hacia la pared, pero no llegué lejos, ya que de repente experimenté un dolor agudo que pulsaba a través de mi cuerpo, sintiéndome como si acabara de ser golpeado por un rayo. Grité de agonía, cayendo al suelo frío y duro mientras me agarraba la garganta, y horrorizado descubrí un collar metálico asegurado alrededor de mi cuello. En un acto de desesperación, tiré del collar, tratando de quitármelo, pero en lugar de eso, recibí otra descarga eléctrica que me atravesó. «No haría eso si fuera tú», llamó una voz masculina desde la oscuridad. Su tono era sorprendentemente tranquilo, dadas las circunstancias. El collar eléctrico está programado para activarse si haces movimientos bruscos o si intentas quitártelo. El voltaje aumentará gradualmente hasta que pierdas el conocimiento o tu corazón deje de latir. Experimenté un torrente de emociones al escuchar sus palabras, confusión, ira y miedo, pero seguí el consejo del desconocido, no deseando pasar por ese dolor nuevamente. Lentamente abrí mis labios secos y balbuceé mis palabras. «¿Quiénes son ustedes? ¿Y qué demonios es este lugar?» «Mi nombre es Gideon, y soy como tú, un prisionero aquí». «¿Hay alguien más allí?», pregunté con cautela. «Sí», vino la primera respuesta, esta vez de una voz femenina asustada. «Soy Tanya, y no sé por qué estoy aquí». Hubo una pausa antes de que la siguiente voz llamara desde la oscuridad. Su voz temblaba mientras hablaba. «Max, soy Max. No sé por qué está pasando esto. Quiero ir a casa». «Estoy seguro de que todos queremos lo mismo», respondió Gideon. «Pero lamentablemente, eso no va a suceder». Sacudí la cabeza, imaginando que esto debía ser algún tipo de pesadilla vívida, pero en mi corazón sabía que era real. «No has respondido a mi pregunta», agregué, mientras mi miedo comenzaba a convertirse en ira. «¿Dónde demonios estamos?»
¿Y quién nos ha hecho esto? Escuché a Gideon burlarse antes de responder. Bueno, técnicamente esas son 2 preguntas, pero estoy feliz de ayudar, aunque sospecho que es posible que no te gusten las respuestas. Es difícil de explicar con palabras, así que quizás sea más fácil si se los muestro a todos. Escuché pasos y vi la forma de un hombre caminando lentamente por el suelo de metal hacia la pared adyacente. Golpeó un panel de control oculto con sus dedos huesudos e ingresó un código, y de repente un mecanismo comenzó y una compuerta se abrió lentamente, revelando una escena que llenó de terror mi corazón. Porque, cuando la compuerta finalmente se abrió, todos vimos una ventana similar a un ojo de buey transparente, mirando hacia afuera, mostrando un cielo oscuro adornado con estrellas distantes, y un globo azul y verde que todos reconocimos muy bien. Lentamente me puse de pie, ignorando los dolores punzantes en mi cuerpo desnudo, mientras caminaba descalzo hacia la ventana y observaba la escena incrédulo, escaneando los contornos de los continentes verdes familiares, los poderosos océanos azules y las tormentas que barrían el globo. Para mi horror, me di cuenta de que estaba mirando hacia la Tierra, lo que solo podía significar una cosa: ya no estaba en mi planeta natal. La luz reflejada de la superficie de la Tierra iluminaba ahora la habitación en la que estábamos encerrados. Una celda de metal desnuda, con pocas comodidades visibles, aparte de un agujero hediondo en el suelo que supuse que debía ser un inodoro, y losas de concreto duro en lugar de camas. También vi claramente a mis compañeros de prisión por primera vez. Tandy y Max parecían como yo, desnudos, humillados y golpeados, sus ojos llenos de terror al ver lo que yo veía. Claramente, ambos estaban en estado de shock. Intenté mantener su dignidad, enfocándome en sus rostros en lugar de en sus formas desnudas. Tanya era una mujer joven, delgada, de cabello oscuro y atractiva, aunque reconocí los signos evidentes de adicción en ella, como la piel pálida, los ojos enrojecidos y las marcas de agujas en sus brazos. Max era un hombre mayor, con su físico flácido y la piel arrugada. Vi un terror crudo en sus ojos abiertos que me hizo pensar que estaba al borde de un colapso psicológico. Gideon era diferente. Sin embargo, noté que llevaba un collar eléctrico como todos nosotros, pero también estaba completamente vestido, usando una túnica blanca que cubría su dignidad. Es cierto que no lucía en la mejor salud. Su cuerpo estaba demacrado y sus ojos apagados, como si hubieran visto demasiados horrores. También estaba claro que él sabía más sobre nuestra situación que el resto de nosotros. No fui el único en llegar a esta conclusión, ya que pronto todos nos volvimos contra el misterioso Gideon. ¿Cómo demonios sabía sobre esta compuerta?, demandé. Gideon levantó las manos en defensa, mientras respondía: «Puedo explicarlo todo, solo dame una oportunidad». «Mierda», gritó Max enojado. «Te estás burlando de nosotros, hombre». «Sí», coincidió Tanya. «¿Cómo sabemos que no eres tú quien nos ha hecho esto? ¿Por qué demonios deberíamos confiar en ti?» En un instante, los 3 avanzamos hacia Gideon, nuestros puños apretados mientras nos preparábamos para golpearlo sin piedad. Los ojos de Gideon se abrieron de par en par y levantó las manos más alto, retrocediendo lentamente mientras decía: «No deberían hacer eso». «¡Que te jodan!», grité, mientras me lanzaba hacia adelante. Pero un segundo después estaba en el suelo. Mi cuerpo estaba convulsionando mientras el collar eléctrico entregaba otra sacudida agonizante. Miré hacia los lados para ver a mis 2 compañeros desnudos, incapacitados de manera similar, los 2 rodando sobre la superficie de metal, en agonía. Cuando nuestro castigo terminó, todos miramos hacia arriba, viendo a Gideon, mirándonos con una mirada apenas disimulada de satisfacción en los labios. «Les advertí», dijo. Lentamente y dolorosamente me levanté, y mis compañeros de prisión hicieron lo mismo mientras mirábamos a Gideon en busca de respuestas. «Mis amigos», comenzó, «como ya he explicado, soy un prisionero aquí igual que ustedes 3. Sucede que nuestros captores me han concedido ciertos privilegios y acceso a información limitada. ¿Por qué? No puedo decirlo, aunque sospecho que es parte de su plan para que explique la situación a los nuevos llegados». Mi mente estaba acelerada, el sudor brotaba de mi piel. Nada de esto tenía sentido. «No entiendo», preguntó Tanya, rompiendo el tenso y confuso silencio. «¿Quién nos ha hecho esto? ¿Quién demonios nos está deteniendo? ¿Y dónde demonios estamos?» Gideon asintió antes de responder. «Dónde estamos debería ser obvio, aunque entiendo que es mucho para asimilarlo. Sin embargo, claramente estamos en el espacio,
sobre nuestro planeta de origen. En cuanto a quién nos está deteniendo, bueno, eso es más difícil de explicar. Nuestros captores no son de este mundo. Supongo que vienen de otro sistema estelar en nuestra galaxia, aunque de dónde exactamente no puedo decir. No han compartido mucho conmigo sobre su cultura o civilización. Solo sé que su tecnología es vastamente superior a la nuestra. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Hemos sido secuestrados por malditos extraterrestres?, exclamé con incredulidad impactada. Eso es exactamente lo que estoy diciendo, confirmó Gideon sombríamente. Secuestro alienígena, intervino Tanya emocionada. ¿Qué? ¿Quieres decir como examen anal y toda esa mierda? Max emitió una risa nerviosa, pero Gideon no compartió la broma. Su rostro permaneció impasible como una piedra. Me temo que es mucho peor que eso, dijo solemnemente. No tienen interés en la anatomía humana, excepto con el propósito de infligirnos dolor físico. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal mientras preguntaba, ¿qué demonios quieres decir? Gideon no respondió de inmediato. En cambio, señaló y dirigió nuestra atención de nuevo hacia el ojo de buey. Volví la cabeza para mirar, instantáneamente enfermo por el horror que presencié, mientras primero un cuerpo humano y luego otro flotaban lentamente por el espacio y pasaban junto a la ventana, sus cuerpos desnudos congelados en el vacío frío. El primero era un hombre, el segundo una mujer, y ambos cadáveres mostraban signos evidentes de tortura, con profundas incisiones hechas en su carne, marcas de quemaduras en su piel y dígitos cortados de sus manos. Sus ojos abultados y enrojecidos todavía estaban abiertos, llenos del dolor y terror de sus momentos finales. Todos observamos en asombro choqueante cómo los cuerpos desaparecían de la vista, perdidos para siempre en el cruel vacío del espacio. Querido Jesús, murmuré. Mi cuerpo entero estaba temblando de repulsión mientras retrocedía lentamente del ojo de buey. La última tanda, explicó solemnemente Gideon. Nuestros captores han terminado con ellos. Luché para sacar las palabras de mi garganta. Los asesinaron, los torturaron primero, y luego arrojaron sus cuerpos al espacio. ¿Por qué? ¿Por qué harían esto? Bueno, esa es la pregunta del millón. ¿No es así?, respondió Gideon enigmáticamente. No tengo todas las respuestas, pero he estado en esta nave por un tiempo. He observado lo que ocurre y he tenido alguna comunicación limitada con nuestros captores, recibiendo tanta información como un maestro proporcionaría a su esclavo. A partir de esto, he llegado a algunas conclusiones. Todos los organismos vivos son producto de su entorno, y los rasgos que evolucionan les permiten sobrevivir en dicho entorno. El problema con la evolución es que es difícil de sacudir. Nosotros, los humanos, nos consideramos una especie avanzada y civilizada, pero aún somos propensos a impulsos primitivos y animales. Ahora, imagina una especie que evolucionó en un planeta mucho más peligroso que el nuestro, un entorno poblado por muchos organismos altamente agresivos, donde el vencedor evolutivo necesitaría ser más inteligente, más fuerte y más despiadado que sus competidores para salir adelante. Avanzamos algunos milenios y esa especie ahora es tecnológicamente avanzada y capaz de viajar por el espacio interestelar. Se encuentra con otras civilizaciones igualmente desarrolladas e, inevitablemente, hay conflictos. Terribles guerras libradas en sistemas estelares que resultan en innumerables muertes. Gideon hizo una pausa brevemente mientras miraba por el ojo de buey hacia nuestro lejano planeta. Sería seguro decir que todos estábamos pendientes de cada una de sus palabras, aunque las implicaciones de lo que nos estaba diciendo eran extraordinarias y aterradoras. Eventualmente, estas guerras terminan en un punto muerto, ya que múltiples civilizaciones lucharon entre sí hasta un punto muerto sangriento. Surge un nuevo orden, una especie de ONU galáctica, formada para mantener la paz. La guerra ha terminado. Sin embargo, nuestros captores aún tienen esos mismos instintos depredadores, un remanente de su evolución violenta. Entonces, ¿qué hacen con esos impulsos asesinos? Bueno, vienen a un lugar como la Tierra, un planeta trazado no contactado en el borde de la galaxia, más allá de las leyes de la Confederación Galáctica. Aquí pueden secuestrar con impunidad, llevándose a aquellos que no serán extrañados e infringiendo torturas sadistas antes de terminar brutalmente con sus vidas. Por medio de estos métodos clandestinos,
Nuestros captores pueden satisfacer sus impulsos oscuros sin arriesgarse a una guerra con sus rivales galácticos. Sacudí la cabeza con consternación. Mi mente estaba acelerada mientras intentaba dar sentido a esta locura. Al final, fue Tanya quien vocalizó lo que todos debimos haber estado pensando. Entonces, ¿estás diciendo que estos psicópatas son como las versiones espaciales de Ted Bundy o Jeffrey Dahmer? ¿Como que viajan años luz solo para torturar y asesinar a la gente? Gideon frunció el ceño antes de responder. Bueno, es un poco más complicado que eso, pero en resumen, sí, esa es la situación. No podía creerlo. Mi cerebro exhausto me decía que esto no podía ser verdad. Y aún si lo fuera, debía haber una manera de salir. ¿Qué hacemos?, pregunté frenéticamente. ¿Cómo salimos de este agujero infernal? Gideon suspiró fuertemente antes de responder. Lo siento, pero no puedes. No hay escapatoria de esta nave, y no hay forma de evitar tu destino. Todos ustedes morirán aquí. Lamentablemente, esto es inevitable. Mierda, grité, en desafío enojado. Eso no puede ser verdad. Tú has sobrevivido. ¿Por qué no te han matado a ti? Nuestros captores me mantienen vivo porque sirvo a sus propósitos, al menos por ahora. Sospecho que me matarán una vez que haya cumplido mi utilidad, o tal vez simplemente me estén guardando para el final. En cualquier caso, he aceptado que nunca saldré vivo de esta nave. De repente, toda nuestra atención se centró en el rincón de la celda donde Max se había acurrucado en posición fetal, asintiendo frenéticamente con la cabeza de un lado a otro mientras murmuraba en un estado de pánico desconectado. No, no, no. Esto no puede estar pasando. Esto no puede ser real. No debería estar aquí. No merezco esto. No debería estar aquí. Un momento después, la pared lejana se iluminó, cuando de repente una puerta previamente oculta apareció y se deslizó abierta. Vienen a reclamar a su primera víctima, advirtió Gideon, ahora evidenciando miedo en su voz. Todos nos alejamos de la puerta, tratando de prepararnos para cualquier monstruosidad que saliera del otro lado. Pero Max había perdido toda la razón, levantándose e intentando correr hacia la puerta, gritando: «¡Sáquenme de aquí! ¡Necesito salir!». Se movió rápidamente, antes de que alguno de nosotros tuviera tiempo de reaccionar. Lo que sucedió a continuación fue un borrón violento en mi memoria, cuando un largo implemento se extendió desde la oscuridad y golpeó fuertemente a Max en la cabeza, haciéndolo retroceder y caer al suelo de metal. La criatura que emergió de las sombras y entró en nuestra celda era como algo sacado de una pesadilla. Mis habilidades descriptivas no son lo suficientemente buenas como para hacerle justicia al ser alienígena, pero la mejor manera en que puedo describir la apariencia de la bestia es como una mezcla entre un humano y un velociraptor. El alienígena medía aproximadamente 7 pies de altura, su cuerpo cubierto con escamas rojas, aunque también llevaba una armadura corporal similar al Kevlar sobre su torso. Su boca en forma de hocico estaba llena de colmillos afilados, y sus ojos oscuros eran los de un reptil, fríos, calculadores y depredadores. Sus brazos eran relativamente cortos y fornidos en comparación con el resto de su cuerpo, pero noté que la bestia tenía pulgares y dedos oponibles, lo que significaba que podía sostener y dirigir el arma tipo pica en sus garras, el mismo bastón de metal con el que había golpeado a Max. Por otro lado, sus piernas lucían poderosas, y vi que sus dedos medios estaban adornados con garras afiladas y curvas, de aproximadamente 6 pulgadas de largo. Golpeó estas garras amenazadoramente en el suelo de metal mientras nos observaba, sus víctimas humanas desnudas e indefensas. En este punto, desafortunadamente, Max recuperó el conocimiento, mirando hacia arriba, a la bestia sobre él, y gritando en terror absoluto. Juraría que pude ver una sonrisa cruel en lo que pasaba por los labios del alienígena. Sus ojos se ensancharon con un placer sádico mientras levantaba su arma. Un segundo después, el cuerpo laxo de Max fue arrastrado bruscamente por el suelo, su collar eléctrico actuando como un imán que se adhirió al extremo de la pica de metal del alienígena, lo que le permitió tirar fácilmente del Max, que pataleaba y gritaba fuera de la celda y hacia el oscuro corredor más allá. Un momento después, la puerta se cerró de golpe, dejando un rastro de sangre y orina de Max en el suelo, y el resto de nosotros atrapados en el interior, lidiando con el shock de lo que acabamos de presenciar. «Dios mío, ¿qué harán con él?», preguntó Tanya con voz temblorosa. «Créanme, no quieren saberlo», respondió Gideon.
Me senté en un rincón, con la cabeza entre las manos, mientras trataba desesperadamente de pensar. Seguramente debía haber una salida, pensé. Esto no podía ser el fin, pero las cosas solo empeoraron en las siguientes horas. Claramente, nuestros captores disfrutaban atormentándonos, porque aunque las paredes de la celda eran gruesas, deliberadamente transmitían sonidos utilizando algún tipo de sistema de altavoces, y lo que escuchamos fueron los gritos y súplicas de nuestro compañero Max, mientras era sometido a torturas indecibles. Escuchamos cada grito ignorado de misericordia, cada incisión hecha en su carne viva, y un sonido sibilante, repugnante, que solo puedo asumir era la risa equivalente de los alienígenas reptilianos. Nuestras reacciones al escuchar esta monstruosa cacofonía fueron diferentes en cada caso. Tanya se derrumbó, yaciendo en un rincón y sollozando incontrolablemente, mientras Gideon se puso de pie y escuchaba en un sombrío silencio. Claramente había pasado por esta situación infernal muchas veces antes. En cuanto a mí, mi mente estaba al borde de la locura y quería arrancarme los oídos para no tener que escuchar el sufrimiento de Max. Seguí torturando mi cerebro, tratando de pensar en una salida y exigiendo respuestas a Gideon, pero él no proporcionaba las respuestas que necesitaba, ya que el prisionero veterano parecía resignado a su destino. «Podemos luchar contra esos malditos, seguro que podemos», grité. Gideon negó con la cabeza. «Estás desnudo, desarmado, y tienes un collar eléctrico en tu cuello. Además, estamos a bordo de su nave espacial, rodeados de docenas de guardias armados y torturadores. La resistencia es completamente inútil. Créeme, muchos lo han intentado y todos han fallado». «Bueno, ¿no podemos razonar con ellos entonces?», pregunté desesperadamente. «¿Tú puedes comunicarte con estas alienígenas? ¿No podemos hacer un trato?». Gideon se burló de la sugerencia. ¿Razonar con ellos? Nuestros captores nos consideran tan insignificantes como los insectos. No negociarán con nosotros más que como lo haríamos con una mosca común. «Bueno, debe haber algo que podamos hacer», grité enojado, elevando mi voz para que se escuchara sobre los gritos de Max. «No podemos simplemente sentarnos aquí y esperar la muerte». «¿No crees que ya habría hecho algo?», Gideon gritó, perdiendo su temperamento por primera vez. «¿No te das cuenta de que he considerado todas las opciones posibles?». «Cállense», gritó Tanya, mientras levantaba su rostro cubierto de lágrimas de entre sus manos. «Cállense, maldición, los dos. Esto no ayuda en nada. Jesucristo, un hombre está muriendo en la habitación contigua. Muestren algo de maldito respeto». Las palabras de reprimenda airadas de la mujer terminaron nuestro debate, y poco después los gritos torturados de Max terminaron, reemplazados por un horroroso sonido de muerte cuando finalmente dejó este mundo terrenal. Temblé al escuchar ese horrible sonido. Sentí algo de alivio de que el sufrimiento de Max hubiera terminado, pero también miedo, porque sabía que uno de nosotros sería el próximo. Como era de esperar, no pasó mucho tiempo antes de que la puerta invisible en la pared se abriera de nuevo, y el guardia reptiliano de 7 pies de altura entrara, sus garras de los pies chasqueando de emoción, mientras sus ojos depredadores escudriñaban el interior de la celda en busca de su próxima víctima. Me puse de pie desafiante, apretando los puños mientras enfrentaba a la bestia. Sabía que cualquier resistencia física sería inútil, pero aún así quería caer luchando. Pero los fríos ojos del alienígena me ignoraron. En cambio, se enfocaron en Tanya y levantó su arma mientras avanzaba hacia ella. Experimenté un momento de valentía temeraria en ese momento, cuando cargué hacia adelante hacia el guardia, gritando: «No, no la tomes a ella, tómame a mí en su lugar». La reacción del alienígena fue instantánea, ya que me golpeó con su pica. Un dolor agudo resonó en mi cráneo mientras colapsaba al suelo. Conmigo fuera del camino, el guardia alienígena continuó avanzando hacia Tanya, quien se había refugiado en el rincón más lejano de la celda. Parecía inevitable que la bestia la tomara, pero entonces todo se desató. Hubo una explosión tremenda y toda la nave espacial tembló, lanzándonos a todos a través de la celda como muñecos indefensos. Esto incluía al guardia alienígena, que fue arrojado pesadamente contra la pared. Su cabeza se estrelló al impactar. El alienígena no se levantó. No sé si estaba muerto o simplemente inconsciente, pero de cualquier manera estábamos felices por nuestra salvación inesperada. En ese momento, todos nos volvimos hacia el portal, asombrados al ver una segunda nave surcando el espacio. Una nave plateada en forma de aguja que disparaba mientras se acercaba hacia nosotros, disparando misiles a través del vacío. Hubo más explosiones, mientras la nave prisión en la que estábamos temblaba bajo la fuerza de múltiples impactos.
¿Quién demonios es ese?, grité, buscando respuestas en Gideon. Por una vez, el rehén veterano lucía tan sorprendido y desconcertado como nosotros. No tengo ni idea. Nunca he visto una nave como esa antes, respondió honestamente. Tanya nos devolvió la realidad gritando: «Vamos, maldita sea, tenemos que salir de aquí». Señaló sobre el cuerpo incapacitado del guardia alienígena y hacia la puerta aún abierta, ofreciéndonos una escapatoria de la celda. Tanya lideró el camino y la seguí. Gideon se detuvo solo brevemente, echando una última mirada a la infernal prisión antes de dejarla atrás. Salimos y nos encontramos navegando por un laberinto de corredores oscuros, mientras las explosiones seguían sacudiendo la nave alienígena. Afortunadamente, nuestros collares no transmitieron una descarga eléctrica, por lo que todos estábamos agradecidos. Solo puedo asumir que las explosiones habían interrumpido su señal. Gideon pronto avanzó. Parecía que conocía el camino. Nos llevó a una segunda habitación, escribiendo un código para abrir la puerta. Lo que encontramos dentro fue una escena infernal más allá de mis peores pesadillas. Parecía que esta era la sala de torturas de los alienígenas. Apestaba a muerte, sangre y desinfectante. Vi estantes de cuchillas primitivas y dispositivos quirúrgicos de alta tecnología que asumí estaban diseñados con el único propósito de infligir dolor físico. Y mientras avanzábamos por la horrible habitación, vimos lo que quedaba del pobre Max, su cuerpo asegurado a una camilla médica, con las muñecas y los tobillos atados, y su pecho cortado para revelar su caja torácica y órganos internos, mientras su rostro estaba congelado en una macabra máscara de la muerte, un grito silencioso pero permanente en sus labios, como un escalofriante recordatorio de sus agonizantes últimos momentos. «Jesús», murmuré, mientras miraba su cadáver mutilado, dándome cuenta de lo afortunado que habíamos sido al evitar el mismo destino. «¡Santa mierda! ¿Qué demonios?», exclamó de repente Tanya, su voz una vez más llena de shock y disgusto. Miré hacia la pared lejana de la habitación y fui testigo de un horror absoluto. Allí, montadas en una macabra exhibición, estaban las cabezas cortadas de las muchas víctimas de los alienígenas. La mayoría eran humanas, pero también había otras especies, exóticas y desconocidas para mis ojos. Una parecía algún tipo de criatura acuática completa, con braquias y escamas, mientras que otra parecía similar a un hombre lobo, excepto que tenía 6 ojos. En total había alrededor de una docena de cabezas montadas en la pared, pero ni siquiera esto era lo peor de la exhibición sádica. Lo que heló a Tanya y a mí hasta la médula fue el hecho de que las cabezas cortadas aún estaban vivas. No sé cómo lo lograron, ni qué tipo de mala ciencia retorcida usaron, pero cada cabeza estaba conectada por tubos a algún tipo de dispositivo digital electrónico que parecía estar monitoreando sus signos vitales. Cada cabeza parecía estar atrapada en su propio infierno sin fin. Algunos nos miraban con ojos inyectados en sangre llenos de locura, mientras que otras abrían y cerraban maniáticamente sus bocas en un intento de gritar, excepto que no emitían sonido alguno, ya que presumiblemente ya no tenían cuerdas vocales, y algunas de las cabezas habían sido sometidas a tormentos aún peores, con sus ojos arrancados y sus bocas cosidas, aunque aún olfateaban el aire y reaccionaban a los sonidos, lo que resultaba en la vista más grotesca y repugnante que jamás haya presenciado. «Ah, sí, disculpen», agregó Gideon con voz débil. «Debería haberles advertido sobre sus trofeos de caza. Utilizan su tecnología para mantener los cerebros vivos, permitiendo que estas víctimas seleccionadas continúen experimentando dolor y miedo. Lamentablemente, la mayoría de estas pobres almas han perdido la razón desde hace mucho tiempo». Sacudí la cabeza, asombrado por la manera casi desdeñosa en que Gideon describía estas atrocidades. Me di cuenta de que él debe haber vivido un infierno, sufriendo horrores incontables a manos de nuestros sádicos captores alienígenas. No podía imaginar lo que habría tenido que hacer solo para sobrevivir en esta nave de pesadillas. Mientras nosotros mirábamos horrorizados las cabezas vivas, Gideon se puso a trabajar, tocando un panel de control para revelar símbolos extraños que supuse que registraban texto en el idioma del alienígena, e imágenes que parecían mostrar el interior de la nave. Frunció el ceño mientras tocaba la pantalla, evidentemente frustrado por lo que veía. «Sé que hay cápsulas de escape en esta nave. Los he escuchado hablar de los procedimientos de evacuación de emergencia», señaló el mapa de la nave, llamando nuestra atención hacia un área en la parte trasera de la nave en forma de cigarro.
Deberían estar ubicadas aquí, pero no sé cómo llegar a ellas, e incluso si lo hacemos, no tengo idea de cómo operar las cápsulas, y mucho menos de cómo navegar una de regreso a la Tierra. Tanya y yo intercambiamos una mirada de desesperación, dándonos cuenta de que habíamos llegado hasta aquí solo para enfrentarnos a otro obstáculo. Pero Gideon era un hombre derrotado, resignado al fracaso y la derrota. Nunca había pensado que llegaríamos tan lejos, y sabía que no podíamos rendirnos ahora. Donde hay voluntad, hay un camino. Mientras estábamos considerando nuestro próximo movimiento, el destino volvió a intervenir, ya que de repente la puerta de la habitación explotó, y algo entró a través del humo y el fuego. Nos preparamos para lo peor, pero lo que nos enfrentó fue algo nuevo. Un robot flotante, similar a un dron, con 2 brazos mecánicos extendidos, ambos adornados con armamento de alta tecnología. También tenía un dispositivo tipo cámara adjunto a su cuerpo principal, un círculo negro como la noche que nos observaba silenciosamente como si estuviera analizando nuestras formas físicas, o quizás escaneando nuestras ondas cerebrales. Miré a Gideon en busca de una explicación, solo para descubrir una expresión de desconcierto en su rostro. Claramente no tenía idea de qué era esta entidad ni si nos quería hacer daño. Pasó un momento lleno de tensión, mientras el robot flotante seguía observándonos, antes de que de repente una luz verde parpadeara en su pantalla visible, y para nuestro asombro, el robot nos habló en un español casi perfecto. Saludos, ciudadanos de la Tierra. Por favor, no se alarmen. Soy la unidad 2317, un dron de combate autónomo con inteligencia artificial adjunto al SS Righteous Fury, un buque de guerra de la Confederación encargado de cazar y neutralizar naves piratas que operan en violación de la ley intergaláctica. Todos ustedes son víctimas de una conspiración criminal llevada a cabo por una facción renegada que realiza operaciones de caza ilegales. Nuestra misión principal es eliminar a los cazadores renegados, pero también se nos ha encomendado rescatar a cualquier sobreviviente y, cuando sea posible, devolverlos a sus mundos de origen. Ahora liberaré sus restricciones. En un instante, todos nuestros collares de choque se desconectaron y cayeron de nuestros cuellos, presumiblemente desactivados por algún tipo de contramedida electrónica. Todos sentimos un gran alivio al ser liberados, aunque todavía estábamos lejos de casa. Por favor, síganme y los escoltaré a una zona segura, dijo el dron de IA. Los 3 nos miramos confundidos. Desde luego, no me sentía cómodo poniendo mi confianza en un robot asesino de otro planeta, pero pensé que Unidad 2317 era una mejor opción que nuestros torturadores reptilianos. Salimos por la puerta demolida y huimos hacia el laberinto de pasillos, siguiendo al dron flotante mientras nos guiaba. Mientras tanto, el caos de la batalla estaba a nuestro alrededor, ya que la nave alienígena era asaltada por las fuerzas de la Confederación. Acabábamos de doblar una esquina cuando nos enfrentamos a un soldado reptiliano, armado con algún tipo de rifle de alta tecnología. Gruñó antes de apuntar, levantando su arma y preparándose para disparar, pero la máquina reaccionó más rápido, ya que disparó rápidamente una serie de proyectiles parecidos a dardos que destrozaron el cuerpo del alienígena. Pasamos sobre su cuerpo y continuamos nuestro escape, observando escenas de violencia mientras otros drones asesinos enfrentaban a los alienígenas reptilianos en combate mortal. La lucha era feroz, pero parecía claro que los drones de IA estaban ganando, ya que nuestros captores alienígenas estaban siendo gradualmente eliminados y su nave de tortura estaba siendo invadida. Finalmente llegamos a lo que supuse que era la parte trasera de la nave espacial, donde vimos una fila de puertas circulares con extraños símbolos escritos encima y paneles de control en las paredes de metal junto a ellas. Los posts de escape. Lo hemos logrado, exclamó Gideon, con los ojos iluminados de esperanza por primera vez desde que lo conocí. Nuestro salvador robótico extendió un brazo mecánico y comenzó a presionar botones en el primer panel de control. Destino, Tierra, ubicación, el continente norteamericano. Su pod partirá en 2 minutos terrestres. Un momento después, la puerta se deslizó abierta, revelando el espacio ajustado pero acogedor dentro del pod. Gracias a Dios, proclamó Tanya jubilosa. Por favor, procedan al interior, instruyó el robot. Tanya saltó adentro sin dudarlo, y yo fui a seguirla, deteniéndome solo brevemente para mirar hacia atrás al tercer miembro de nuestro grupo. Para mi asombro, vi que Gideon estaba parado alejado de la entrada del pod. ¿Qué estás haciendo?, pregunté consternado. Lo siento, amigos míos, no puedo ir con ustedes. Es demasiado tarde para mí. ¿Entienden? Las cosas que he visto, lo que he tenido que hacer para sobrevivir. No puedo regresar a la Tierra después de todo esto.
Debe haber un precio. Había lágrimas en sus viejos ojos, y pude sentir que su alma sufría. Luché por encontrar las palabras para persuadirlo, pero no había tiempo. De repente, un trío de guerreros reptilianos cargaron por el pasillo hacia nosotros, disparando salvajemente mientras avanzaban. Gideon gritó, empujándome físicamente dentro del pod y golpeando su palma en los controles para cerrar la puerta. Estaba sellado dentro, antes de saber lo que estaba sucediendo, viendo impotente a través de la ventana del portal mientras Gideon huía y la unidad 2317 proporcionaba fuego de cobertura, enfrentándose a los atacantes en combate mortal. La batalla fue intensa pero breve, ya que el dron robótico finalmente sucumbió al fuego superior, explotando en una bola de llamas ante nosotros. Los alienígenas avanzaron hacia nuestro pod con las armas listas y por un segundo temí que todo estuviera perdido. Pero luego el contador llegó a cero y nuestra cápsula se lanzó. Una enorme explosión de energía nos impulsó hacia el espacio a una velocidad tremenda. ¡Oh maldición! ¡Oh maldición!, repitió Tanya, mientras éramos lanzados a través del oscuro vacío. Me agarré fuerte y seguí mirando por el portal, viendo la nave reptiliana hacerse más pequeña y más pequeña a lo lejos. Observé numerosos objetos pequeños eyectados de la nave, que debían ser más de los drones de IA escapando de la nave condenada. Y luego, un momento después, la nave torturadora explotó de dentro hacia afuera, su forma destrozada por llamas blancas mientras la pesadilla llegaba a su fin. Observé los escombros dispersándose por el espacio y derramé una lágrima por Gideon, creyendo que nunca habíamos escapado de esa trampa mortal sin el conocimiento que nos había transmitido. Tanya, por otro lado, estaba enfocada en la vista que teníamos por delante, mientras nuestro pod se aproximaba rápidamente a la superficie de la Tierra. «Mira, estamos yendo a casa», exclamó. «Lo lograremos después de todo». Me sonrió dulcemente, y por un momento compartí su alegría, pero pronto experimentamos el trauma de reingresar a la atmósfera. Nuestro pequeño pod quemándose mientras el suelo se aproximaba rápidamente. Estaba seguro de que nos estrellaríamos contra la superficie en un crepúsculo ardiente, pero en el último momento el pod activó los propulsores inversos, reduciendo nuestra velocidad y permitiéndonos aterrizar relativamente suavemente en el suelo, aunque no sin un golpe. Un momento después, las puertas del pod se abrieron automáticamente y pudimos respirar aire fresco por primera vez. Y vaya que era increíble. Cautelosamente, Tanya y yo salimos de la nave alienígena, encontrándonos en medio de un campo de maíz plano, aparentemente sin otra alma a la vista. Examiné la escena, parte de mí todavía sin creer que estuviéramos realmente libres. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Tanya mientras se acercaba a mi lado, su piel aún desnuda brillando bajo el sol de la mañana. Pronto obtuvimos nuestra respuesta, con el ruido pesado de las palas de un rotor, cuando de repente un helicóptero negro apareció en el horizonte, acercándose rápidamente hasta que prácticamente estaba sobre nuestras cabezas. Miramos hacia arriba en confusión desconcertada, antes de ver movimiento en el camino en el borde del campo de maíz, mientras una flota de SUVs oscuros se desplazaba y un pequeño ejército de agentes federales saltaba, apuntándonos con armas mientras nos ordenaban tirarnos al suelo. Así que los federales nos arrestaron a ambos. Nos llevaron bajo custodia mientras tomaban posesión del pod de escape alienígena, la única evidencia tangible del incidente. Nos retuvieron durante días y nos interrogaron por separado, ordenándonos que contáramos los detalles de nuestro secuestro y cautiverio. No sé por qué nos liberaron. Supongo que no habíamos cometido ningún delito, pero se nos advirtió que no habláramos sobre lo que habíamos pasado o enfrentaríamos graves consecuencias. Obviamente, he decidido ignorar esa advertencia y contar mi historia públicamente por primera vez. ¿Por qué he tomado esta decisión? Bueno, sospecho que mis días están contados. Verás, me enteré recientemente de que Tanya murió repentinamente por una sobredosis. Ella tenía antecedentes de abuso de sustancias, así que es posible que haya vuelto a consumir para enfrentar su trastorno de estrés postraumático después del secuestro, pero no estoy seguro de creer eso. Me pregunto si Tanya fue silenciada deliberadamente por alguna agencia gubernamental sombría que quiere encubrir la verdad. Si este es el caso, seguramente vendrán por mí después. Claramente nuestro gobierno sabe mucho más sobre estos secuestros de lo que desean compartir con el público. Sin embargo, dudo que puedan mantener este secreto por mucho más tiempo. No sé si una guerra civil galáctica está ocurriendo en nuestro propio sistema solar. En cualquier caso, dado el enorme vacío tecnológico, dudo que podamos hacer mucho para alterar el resultado de este conflicto. La guerra se nos avecina, y mejor recemos para que los buenos ganen,
porque he visto la maldad en el universo, y créeme, es aterradora. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Si el video te gustó, no olvides darle me gusta y darle a la campanita para activar las notificaciones. Yo soy Mishasho, nos vemos. Your soul in this haunted labyrinth where nightmares take control. To the night.